Aquí estamos con Pablo Zucarrat, qué gusto saludarte, Pablo, a la distancia, estamos muy lejos, pero con mucho gusto de saludarte y en estos días de aislamiento absoluto, ¿no? Sí, Gerardo, gracias por llamar, un gusto saludarte. Sí, totalmente aquí en Argentina en un aislamiento total. De hecho, ahora la presidencia dará 10 días más de aislamiento, así que bueno, venimos de ya casi 25 días, un mes de aislamiento vamos a tener. Ahora, tú eres un especialista en psicología, eres un hombre que ha estado metido en el mundo del deporte durante muchos años, que ha estado metido en equipos de fútbol, que ha estado muy pendiente de cómo se desarrolla psicológicamente un futbolista. ¿Qué pasa en estos días después de ciertos momentos que han sido complejos porque un jugador está acostumbrado a entrenar, salir, subir, bajar, la prensa, la gente, las canchas, el glamour, y de repente encerrarte en tu casa? Eso debe ser muy pesado en la mente. Déjate lo físico, la mente, ¿no? Sí, de hecho, muchos periodistas lo han tomado así como vos, y inclusive entrenadores. El entrenador del América, Herrera, dijo que bueno, iba a trabajar el aspecto mental en este aislamiento, ¿no? Porque de hecho, primero, para empezar a analizar, esta es una situación absolutamente nueva. No sé qué edad tienes tú, pero yo a mis 41 años es la primera vez que vivo un aislamiento. Sí, yo también. Entonces, es una situación totalmente nueva, y esa situación totalmente nueva, bueno, vamos aprendiendo, vamos haciendo las cosas. Es antinatural, por así decirlo, porque eh, primero el ser humano es por esencia social, ¿sí? Somos seres sociales que necesitamos relacionarnos, vivimos de la relación, y el deportista, además de su ser social, está en continuo movimiento, ¿sí? Está Claro. continuamente entrenando, está continuamente pendiente de las competencias, de la exigencia, de las competencias internas, de pelear un puesto, bueno, de muchos factores que cuando eso se paraliza, porque se detiene, porque queda en un stand-by, queda, es decir, una pausa, bueno, comienzan a tener un montón de situaciones. Y también hoy, justamente hablando con un colega tuyo, es cuál es la situación que te encuentra, ¿sí? Porque imagínate que si te encuentras en una situación en la cual estás atravesando un proceso de separación, pero todavía vives con tu pareja y tienen que convivir ahí en la misma Uf, casa. pues sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, no se me había ocurrido, pero es cierto, es cierto. Sí, no, porque te digo, porque me llaman deportista y me dice, Pablo, justo estoy atravesando esta situación. Bueno, son situaciones que hay que adaptarse. Hay otras situaciones que también de aislamiento absoluto, porque a lo mejor la persona, el deportista, está separado o vive, o la familia iba a llegar posteriormente y con esto se paraliza y está pasando la cuarentena solo, ¿no? Entonces, lo más importante acá, lo que empieza a jugar en cuenta es la disciplina. El deportista, si bien por esencia es disciplinado, pero aquel deportista que no lo sea, en primer lugar no tiene el control externo de la contención de un club, ¿no? Los entrenadores, el preparador físico, si bien pueden llegar por Skype, por WhatsApp, pero no es lo mismo de tener una rutina de ir al club, de desayunar en Claro, el claro. club, de entrenar, luego almorzar, ¿no? Entonces, el deportista tiene que implementar su disciplina interna, tiene que hacerse hábitos, es decir, si a la mañana vos entrenabas, a la mañana tenés que entrenar. Hacia tal hora almorzabas, a tal hora tenés que almorzar. Si dormías una siesta o te acostabas, y a la tarde, ¿qué hacías? Entonces, armarse una rutina y no solamente entrenar el aspecto físico, sino que también entrenar lo mental, activaciones mentales. Hay ejercicios de visualización donde el deportista repasa su rendimiento o sucesos anteriores deportivos, y con ejercicio de visualización poder ver qué otra respuesta tendría. Tener hábitos de alimentación sano, es decir, bueno, ahora no voy a entrenar, ¿con qué peso volverán los deportistas? Otro tema, el sueño. Es Ok, decir, ok.
hay deportistas que piensan que el mucho dormir está bueno, ¿no? Que es beneficioso. Y en realidad todo exceso es malo. Y si el deportista duerme, la otra vez hablando con un deportista de aquí le llamamos de la reserva, ¿no? Ujú, Que ujú. allá es la sub-20. Le digo, ¿cuánta hora duerme? No, lo normal. A ver, empezamos a hacer números y dormía 12 horas por día, es decir, Ah, bueno. la mitad del día estaba durmiendo. Bueno, pero ¿por qué? Porque dormía 9, 3 horas de siesta, 12, ¿sí? Claro, Y claro. decir, bueno, y esto es muy común, ¿eh? Ojo, Gerardo, esto es más común de lo que nos imaginamos. ¿Y qué pasa con el cerebro que mucho está durmiendo? Bueno, está en una especie como de embotamiento, en una especie de no activación, en una especie como que vive con las pantuflas puestas, como decimos nosotros aquí, y a la hora de volver a la competencia, el cerebro va a estar muy lejos, ¿sí? De aquella última vez que estuvo en activación propiamente en el deporte. Por eso es muy importante trabajar en el aspecto mental en este tiempo. Oye, ¿y qué recomiendas, para los deportistas que muchos estarán viendo este, bueno, este post, esta entrevista a través de las plataformas que donde se está publicando, pero más allá de que los deportistas lo estén viendo, tendrán que tener ideas, ¿no? En casa para no nada más los que están en el alto rendimiento, sino también la gente común y corriente que está en el aislamiento absoluto y que termina siendo, pues, mentalmente muy pesado, porque no te la puedes pasar tragando asados, ni te la puedes pasar tragando dulces, ni te la puedes pasar tomando alcohol, ni te la puedes pasar tomando muchas cosas, porque te vas a embotar, va a llegar un momento en que tu cerebro termine siendo, va a explotar de alguna manera. Entonces esto me parece que tenemos que entender, Pablo, ciertos consejos para que el deportista de alto rendimiento y la gente común y corriente, como tú y yo, podamos entenderlo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, hacer hábitos, porque socialmente nos impone la sociedad ciertas actividades. Hoy la sociedad por así decirlo, no está en esos hábitos externos, es decir, yo no voy a trabajar, no salgo, estoy en casa, no recibo visita, no puedo hacer visita de nadie, no puedo salir. Entonces, tengo que tener hábitos. Y estos hábitos son internos. Entonces, primeros tips. Mira, básico, usar mínimamente 3 mudas de ropa. A ver, ¿cómo es esto? La primera, la ropa que uno usa para descansar, para dormir, ¿sí? Ok, ok. La otra ropa, la otra muda es para entrenar, para hacer ejercicio. Te cambias de muda, te pones y haces ejercicio si a la mañana hacías ejercicio. Y la otra Ok. muda, luego de bañarte, te pones la muda como para lo cotidiano, para estar en tu casa. ¿Sí? Es decir, porque hay personas que así como se levantan, andan todo el día. Y el cerebro ahí donde no tiene estimulación, no tiene información, y para el cerebro dice, ok, seguimos de pantufla, estamos de la cama al living, había una canción de Charly García. Es decir, te tienes que quitar el pijama. Exacto, O sea, el 100%. pijama afuera, porque si no, piensas que estás, no sé, en una vacación eterna en la cama viendo la televisión, ¿no? Exacto, eso lo primero. Luego, no puedes ir cada ratito al al refrigerador, a la nevera, no puedes ir, ¿sí? Si cuando tú trabajabas o viajabas o andabas o ahí, por ejemplo, en México, que a veces las distancias son más externas, más lejos, y entonces tenés que ir de un lugar a otro y te llevaba a lo mejor estar fuera de tu casa 10 horas, ahora que tú estás en tu casa no puedes recurrir, si estás aburrido, levantarte y echarte una botanita, como dicen ustedes, cada ratito. No, no, Sí, tener claro. hábitos alimenticios, es decir, a esta hora desayuno, a esta hora el almuerzo, a esta hora la merienda y a esta hora la cena, ¿sí? Y abocarte a esa estructura alimenticia. Otro tips, por ejemplo, es de ordenar partes de tu casa que a lo mejor en otro momento tú no te dabas tiempo. A ver, yo me puse a ordenar mis clogs, mi ropero, como decimos acá,
la otra vez mi mujer me dice, mirá, la cena encontré cosas que, es decir, Sí, uno claro, que busca, ya en años, ¿eh? están ahí y dice, bueno, esto ya hay que tirarlo, pero bueno, el punto es que cuando uno se focaliza y empieza a ordenar la casa, que la casa sea parte del orden, tender la cama, ¿sí? No la dejes extendida y que así sí quede todo el día y decir, total, te vas a acostar de nuevo. No, vuélvela a atender para generar hábitos, ¿sí? Ok, Porque ok. los hábitos tienen que estar porque nos ayudan a nosotros a estructurarnos, nos ayuda a ordenarnos y nos ayuda a mantenernos sanos, a tener régimen de educación física, de activación física, a leer, a estimular cognitivamente tu cerebro, a dedicarte una horita si vives en pareja, una horita para estar solo, ¿sí? A comer sin el celular, Ok, porque a lo mejor estás en tu casa, estás aislado, pero también estás más aislado si estás mucho tiempo con el teléfono, ¿sí? Entonces hay momentos que hay que dejarlo para poder tener una conexión real, ¿no? El cara a cara, y eso me parece que también hoy cotiza muchísimo porque aquí en Argentina, por ejemplo, somos de saludarnos con un beso y extrañamos eso, ¿eh? Entonces, bueno, eso hoy cotiza en oro y lo podemos tener en casa solamente, pero bueno, es muy importante resaltar los aspectos emocionales, jugar con tus niños, inventar un nuevo juego, porque antes cuando trabajabas mucho o andabas mucho no tenías tiempo para jugar con ellos, pues ahora puedes jugar con ellos, ¿no? Es decir, tener hábitos saludables que rescaten y no una cuestión así medio de abandono y de una vacación permanente. pues ya lo escucharon a Pablo de tres grandes hábitos básicamente que hay que hacer: cambiarse de ropa, el estar teniendo orden en casa, el no aislarte en teléfonos celulares o tabletas mientras estés comiendo, establecer obviamente las horas para comer, cenar, desayunar, etcétera. Pablo, pues me parece que es muy importante para la gente seguir este tipo de consejos. Ahora, el deportista que está teniendo entrenamiento en casa, que tiene cierto desgaste, no igual, ¿no? Porque está teniendo ejercicios particulares, rutinas que le ha puesto su preparador físico, pero que llegará seguramente la tarde y que también tendrá que meterse en la mente. Estos tips obviamente son también para ellos, pero tendrá que tener algo más, me parece, un deportista de alto rendimiento. Sí, el deportista de alto rendimiento tiene algunos ejercicios digamos, muy de la competencia. Por ejemplo, diariamente hay que trabajar la concentración. Son ejercicios donde se hace con la respiración, con situarse en el tiempo, en el aquí y en el ahora, focalizarse en números o en letras. Y bueno, esos ejercicios de concentración también están trasladados a ejercicios de visualización, lo que habíamos hablado antes, que se llama visualización dinámica, que es muy provechoso y lo utilizamos mucho los psicólogos deportivos. El jugador tiene que estudiar, yo lo que nosotros le hacemos hacer a muchos jugadores y a jugadores que han ido a jugar a Europa, al Benfica, al Sporting de Lisboa, al PSG, y me ha tocado trabajar con ellos. Una cosa que yo les recomiendo y que actualmente siguen trabajando, estudiar idioma online, leer en otro idioma. Eso hace que Muy bien. nuestras neuronas se activen, sobre todo en la conexión, en la sinapsis que hacen las neuronas, son nuevas sinapsis, entonces eso que te da a futuro, cuando tengas una nueva situación deportiva que resolver, tenés más neuronas estimuladas y podés optar en diferentes respuestas frente a una misma situación. Esto lo tenés que hacer prácticamente el deportista de elite tendría que entrenar entre 40 minutos y una hora mentalmente con todos estos ejercicios, aparte del ejercicio físico que tiene, o día por medio, pero tener una rutina de hacerlo. Otra de las rutinas que yo estoy teniendo es con ellos tener entrevistas online, así como la estamos teniendo con vos. Decir, bueno,
poder, mañana a las 5, entonces él sabe que mañana a las 5 tiene una entrevista con el psicólogo online. Entonces, los psicólogos que están en los planteles y lo que trabajamos en deporte de alto rendimiento, vamos marcando su agenda o semanalmente, y ellos van teniendo y van exponiendo sus angustias o sus emociones o sus ansiedades. Van reviendo si su rutina está bien, si se van excediendo en los horarios de sueño, qué tal es la calidad del sueño, porque también hoy el deportista tiene mucho lo que es la tablet, todo lo que es el internet, bueno, lo que tenemos todos Sí, sí, nosotros, sí. y a veces se excede, y como mañana no hay que ir a entrenar, está hasta las 2 de la mañana Sí, con su viendo celular un prendido, videojuego o un videojuego. Y lo que el estar sea. jugando FIFA no es lo mismo que estar jugando en la cancha, ¿eh? No, 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 totalmente. Y además eso produce un desgaste mental que es improductivo, ¿sí? Claro. Salvo que tú te entrenes para hacer eso, que es otro tema, pero cuando tú te excedes frente primero la vista, segundo el tiempo que tú utilizas, lo contraproducente que es tener todo el tiempo un celular cerca de tu cerebro, bueno, todo eso trae un desgaste que si ese deportista luego vamos a suponer una vez que se levante la cuarentena, que aquí se va a extender 10 días más después del 31 de marzo, no sé cómo será en México, pero eso hace que cuando el deportista vaya va a costar muchísimo, y tal vez si faltaba poco para el campeonato, puede ser que equipos no rindan de la misma manera que venían rindiendo, y eso hay que tener mucho cuidado porque hay mucha inversión ahí. Pablo, muchas gracias por todos estos consejos. Vamos a seguir dando comunicación a la gente contigo y algunos consejos en los días que vengan. ¿Tus redes cuáles son para que la gente te ubique y para que la gente esté en comunicación? Bueno, el Instagram es @PabloZucarrat, ese es el Instagram mío, y el Twitter también, Pablo Zucarrat, con eso ya me pueden buscar, y bueno, también se puede ir intercambiando y dando información, yo subo ahí artículos y nada, ahí al servicio del deporte. Pues un fuerte abrazo, Pablo, a la distancia, hasta Argentina. Nos vemos, algún día estaremos de vuelta por aquella tierra tan linda de México. Te extrañamos por acá, Pablo. Fuerte abrazo por allá. Y te Fuerte traes unos buenos abrazo. bifes de chorizo, ¿eh? Chao, hasta luego.